iniciar este episodio con una pregunta compleja. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás viviendo o solo estás pasando por la vida como si fueras un espectador de tu propia existencia? En este episodio nos vamos a entrar en un clásico que sacude las entrañas: La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Este libro no es solo sobre la muerte de un hombre, es sobre nuestra relación con ella y lo que realmente significa vivir. A medida que este personaje enfrenta una enfermedad, Tolstoy nos lanza una serie de preguntas incómodas, como ¿qué hemos estado haciendo con nuestras vidas? ¿O estamos realmente buscando lo que queremos? ¿Nos conformamos con lo que nos dicen que es el éxito? Quédate aquí mientras exploramos cómo la enfermedad se convierte en una lección fatal de vida y lo que significa para cada uno de nosotros. Les cuento que la lectura de este libro nos provoca. Digamos que estimula una serie de cuestionamientos que van desde nuestra relación con la mortalidad y por ahí mismo el propósito de nuestra existencia. Nos confronta con nosotros mismos y con el sentido de lo que hacemos, del futuro que planeamos y de lo que realmente queremos. Y es que la literatura, leer literatura, tiene algo poderoso. Richard Rorty creía que la literatura y en particular la novela tenía el poder de ayudarnos a comprender las experiencias y perspectivas de otras personas. Él argumentaba que al leer novelas los individuos pueden imaginarse a sí mismos en las situaciones y vidas de los personajes, lo que contribuye a una mayor apertura mental y a una construcción de una identidad más rica y comprensiva. Entonces, la literatura tiene, digamos, el potencial de fomentar la solidaridad y la empatía al permitir que las personas se conecten con las emociones y las luchas de los personajes, porque a través de la empatía las personas pueden sentir una mayor conexión con los demás y estar dispuestas a ayudar y apoyar a quienes están en situaciones difíciles. Rorty enfatizaba la importancia de la imaginación en la lectura literaria. Él afirmaba que, al imaginar cómo sería ser otra persona, los lectores pueden desarrollar una mayor apertura en diferentes perspectivas y formas de vida, lo que puede tener un impacto positivo en la sociedad en general. Es decir, lo curioso aquí es que para él, siendo filósofo, no es la filosofía lo que puede ayudarnos en la tarea de educar en valores. Más efectiva sería la literatura. La historia que sigue a nuestro personaje principal, es decir, Iván Ilich Golovin, él es un exitoso funcionario judicial que lleva una vida aparentemente cómoda y rutinaria. Pero resulta que cuando es diagnosticado con una enfermedad terminal, su realidad se trastorna y su búsqueda de sentido se convierte en el eje central de esta narrativa. Ojo, no es spoiler, pero la vida de Iván Ilich está marcada por la búsqueda de lo que la sociedad considera como éxito y comodidad, lo que él denomina una vida con decoro. Busca a la mujer que considera perfecta y bien vista ante la sociedad, se casa, obtiene un empleo prestigioso y sigue la estructura convencional de la vida burguesa, es decir, muebles de cierto estilo, una casa con las comodidades que las nuevas tendencias sugieren. Pero en medio de todo este relato, Tolstoy presenta una crítica implícita a esta vida acomodada, sugiriendo que es una fachada que oculta la falta de significado real. Pues la vida de este señor se convierte en una especie de laberinto sin salida. Digamos que su existencia está regida por convenciones sociales y roles predefinidos que, al final de su vida lo aleja de una auténtica conexión consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Esas mismas
convenciones lo condenan socialmente. La enfermedad lo enfrenta a la inexorabilidad de la muerte y lo obliga a cuestionar la autenticidad de su vida pasada. En este momento, la búsqueda de significado se convierte en algo que abre una doble herida en Iván Ilich. No solamente sufre la enfermedad en términos físicos, sino también en términos morales, existenciales, lo va a sugerir el mismo Tolstoy, porque su sufrimiento está acompañado de la tragedia de una vida planificada con dirección hacia la nada. Fíjense que la enfermedad es un elemento recurrente en la literatura, producto quizá de la significación que tiene para nosotros esa condición de nuestro cuerpo. Si nos vamos, por ejemplo, a Los adioses de Juan Carlos Onetti o La peste de Albert Camus, podemos ver que en ellas la enfermedad tiene una función, es decir, hacer la vida de los personajes más intensa y hacer que ellos profundicen más en su interior, en lo que han hecho bien y mal, en lo que han dejado de hacer. En La peste, la llegada de la epidemia que puede causar la muerte hace que todos reflexionen sobre el tiempo. En una parte de la novela se dice que los amantes lamentaban el no haber sabido usar el tiempo con su amada. Hay una ruptura, digámoslo así, con las condiciones normales de la existencia. Todos, cuando hemos estado enfermos, así sea por una simple gripe, hemos tenido que modificar nuestras rutinas. Las pautas de la vida empiezan a cambiar. Y fíjense algo, en su libro Sociología, Anthony Giddens menciona que la enfermedad modifica la vida cotidiana y transforma las interacciones con los demás, y sucede porque el cuerpo es parte fundamental en nuestras vidas y tiene repercusiones sociales. Es decir, la enfermedad, según Giddens, tiene una dimensión personal y otra pública. Aquí es interesante saber cómo configura la enfermedad la vida cotidiana de las personas. Y de esto depende mucho el cómo los demás traten al sujeto enfermo. Es decir, se puede tener compasión y comprensión frente a una persona enferma, pero otras veces se percibe con vergüenza y rechazo por aquellos que están sanos. A Iván Ilich le tocó el desprecio de su familia, su esposa no lo soporta y sus hijos están ausentes. Quizá por cómo configuró él las relaciones con su familia o porque simplemente lo ven como un lastre que está alterando el curso normal de sus vidas. Si le metemos un poco de filosofía a esto, podemos decir que, o podemos traer acá a Nietzsche. Nietzsche le diría a Iván Ilich que es un espíritu decadente porque no afirma la vida a pesar de su condición. No abraza el destino, no cuenta con aquella fórmula de la grandeza humana que es el amor fati. Esto es una expresión latina que se traduce como amor al destino, amar el destino. Indica la actitud para ver todo lo que nos sucede como necesario, como algo bueno, y en últimas hay que abrazarlo. Aquí la actitud de Nietzsche frente a la enfermedad es interesante. Su propia condición de enfermo lo llevó a las profundidades del alma humana. Nos cuenta en ese Homo que la enfermedad lo salvó. Allí nos cuenta de sus debilidades fisiológicas y el sufrimiento que implicaban las molestias gastrálgicas y las dolencias en los ojos. Pero todo ese sufrimiento producto de la enfermedad, él cuenta que le abrió realmente los ojos y los oídos a la razón y a la verdadera realidad. Todas esas características de su carácter y de su sabiduría, nos va a contar el propio Nietzsche, lo aprendió en esa época de dolor. La fórmula de su curación era la perfecta ecuanimidad interior, y afirma que para el hombre bien equilibrado cualquier dolencia puede hacer las veces de un enérgico estimulante que azuse y excite su instinto vital, para utilizar textualmente sus palabras.
Entonces, gracias a la enfermedad, Nietzsche descubre el instinto vital, la reafirmación de la vida y se comprende a sí mismo. La enfermedad es para él, como ya lo expresó Jasper, expresión de la creatividad del ser. Tiene un sentido de trascendencia y para el mismo Karl Jasper, sin la enfermedad no podríamos imaginar la vida ni la obra de Nietzsche, ni mucho menos su grandeza espiritual. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿será difícil asumir esta perspectiva en situaciones de sufrimiento? Y si nos vamos a la novela, ¿cómo habría sido el desenlace de Iván Ilich si hubiera tomado la perspectiva vitalista de Nietzsche? Y es que Nietzsche le habría recomendado a Iván liberarse del rencor que empezó a consumirlo con cada día que pasaba. El rencor, ese veneno que se cuela en nuestra mente y envenena nuestra perspectiva, es uno de los mayores obstáculos para encontrar paz en momentos de sufrimiento. Para Nietzsche, el rencor es una carga pesada que no solo afecta al espíritu, sino que también desgasta el cuerpo, lo hace más vulnerable. Es una de esas emociones tóxicas que corroen por dentro, que nos mantienen atrapados en el pasado, en los recuerdos de lo que no fue, lo que perdimos o lo que creemos que nos hicieron. Y cuando estás en un proceso de enfermedad, ya sea física o emocional, estas emociones se intensifican. Por eso lo que Nietzsche propondría sería precisamente soltar esas cargas, hacer una limpieza interna, una especie de higiene espiritual. El enfermo, en lugar de aferrarse a su impotencia y su odio, debe liberar su espíritu de esos lastres. Para él, esta liberación no es un lujo, sino una necesidad para mantener la salud mental y física. No es solo una cuestión filosófica, sino casi que terapéutica. O aquí la filosofía también cumple una función terapéutica. Y es que el rencor, la impotencia y el odio bloquean la capacidad de resiliencia, la fuerza interna que podría ayudarte a atravesar el sufrimiento de una manera más saludable. Nietzsche lo veía de esta forma: el sufrimiento en sí puede ser una oportunidad para crecer, para encontrar una nueva forma de mirar la vida. Pero si lo enfrentas con rencor, lo único que estarás haciendo es alimentando más dolor y frustración. El pobre Iván Ilich, al estar consumido por esos sentimientos hacia los demás, especialmente hacia su familia y su situación, no logra encontrar esa liberación. En lugar de buscar una forma de abrazar su sufrimiento y aprender de él, se deja atrapar por el rencor, lo que lo arrastra aún más hacia la desesperación. Nietzsche habría insistido en que solo liberándose de esa carga emocional podría este personaje encontrar una forma de trascender su sufrimiento, de convertir ese dolor físico en un catalizador para el crecimiento personal y espiritual. Pero, claro, eso requeriría un tipo de fuerza interna que Iván Ilich, atrapado en su rol de víctima, no logra desarrollar. Sin embargo, esa es precisamente la paradoja. A veces el camino hacia la liberación es más simple de lo que parece, pero requiere una renuncia. La renuncia al rencor, al odio y a todo lo que nos impide avanzar. Pero a pesar de no haber asumido esa actitud, a medida que Iván Ilich enfrenta el dolor y la inevitabilidad de la muerte, su conciencia se agudiza. Tolstói nos muestra cómo la proximidad de la muerte puede ser un catalizador para el despertar espiritual y el cuestionamiento profundo de nuestras prioridades y acciones pasadas. La novela, ya al final, en pleno momento de descripción de la enfermedad de Iván, aborda una preocupación esencial de la filosofía existencialista, y es la confrontación de la propia finitud. Iván Ilich enfrenta la angustia existencial que surge al reconocer la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte.
Digamos que este despertar lo lleva a cuestionar la autenticidad de sus elecciones pasadas y a buscar un sentido más profundo. Y bueno, la obra termina con la muerte de Iván Ilich, pero su impacto nos sigue resonando. Tolstói nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos en el mundo y cómo nuestras vidas pueden inspirar un cambio positivo, incluso después de nuestra partida. Iván Ilich muere, pero lo que ocurre a lo largo de su vida y en los últimos momentos de su sufrimiento es una lección para todos. La importancia de vivir auténticamente, de buscar un propósito real más allá de las convenciones y expectativas de la sociedad. Su historia nos recuerda que al final la muerte no solo nos enfrenta a nuestra finitud, sino que también nos da la oportunidad de repensar el sentido de nuestras acciones y decisiones. Quizá lo más importante no es cuánto hemos acumulado en bienes o estatus, sino cuán profundamente hemos vivido, cuán realmente hemos sido con nosotros mismos y con los demás. Así que, si queremos resumir todo esto, podemos decir que la muerte de Iván Ilich nos invita a contemplar la relación entre la vida y la muerte, el sentido de la existencia y la búsqueda de autenticidad en un mundo que a menudo parece regido por convenciones superficiales. León Tolstói no solo nos presenta a un hombre que enfrenta la muerte, sino que nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos cada día. ¿Estamos realmente buscando lo que nos da sentido o simplemente seguimos el flujo? Nos invita a considerar cómo podemos encontrar significado en medio de la permanencia, cómo podemos hacer que nuestras vidas cuenten de manera auténtica. Así que bueno, no esperemos llegar hasta el estado de Iván Ilich y empecemos a repensarnos, a pensar en estas cuestiones para ver cómo podemos cambiar nuestras vidas. Si ha llegado hasta aquí, muchas gracias, y si les ha gustado, no olviden compartirlo con quien necesite escuchar este recordatorio de vida. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.